Pokémon Pocopia agarró al mundo por sorpresa cuando salió hace 2 meses, y me he divertido tanto jugando que quise hacer a Ditto y sus transformaciones. Para Ditto agarré una bola de arcilla polimérica y la fui deformando para tener un poco planas las partes de abajo y el frente. Pellizqué poco a poco los costados del frente para hacer las manos y las 2 curvas que tienen la parte de arriba. Cuando tengan el largo adecuado, acomodaré las manos hacia arriba y marcaré los ojos y la boca. Para luego pasarle un poco de acetona para limpiar la arcilla y poder meterlo al horno. Para su forma humana empecé doblando un pedazo de alambre por la mitad. Lo curvé un poco y lo cubrí con aluminio para que sea la estructura de las piernas y el torso. Como Pocopia te deja personalizar cómo se ve tu Ditto humano, hay varios tipos y colores de ropa y cabello, pero como eso depende de lo que prefiera cada jugador y que yo lo he cambiado varias veces en lo que he jugado, lo voy a hacer con la ropa que tiene en el primer tráiler del juego. Lo coloqué sobre un pedazo de foam board para que se quedara parado y empecé a hacer las piernas con arcilla. A la altura de los tobillos puse unos rollitos que serán sus calcetines holgados y usé un palillo para marcar los pliegues que tienen y el patrón de los zapatos. Ya con las piernas hechas, agregué más alambre y aluminio para tener los brazos. Cubrí el torso con arcilla y agregué más rollitos adelante y por detrás para hacer que cuelgue su playera. En las manos añadí más arcilla para hacerlas más grandes. Hice el puño poniéndole sus dedos con unos rollos doblados y uniéndolos donde serán los nudillos. Tras hacer ambas manos, volví a la playera para marcar la pokebola que tiene en el costado. Y marcar también las mangas, el cuello y donde irían los botones en una camisa tipo polo. Le pasé acetona a todo para hornearlo y guardar el progreso. Aunque tras hornearlo decidí que las manos quedaron demasiado grandes, por lo que las corté y las volví a hacer más pequeñas. La mochila que tiene la hice con una bola y poniendo lo que sería como una tapa encima. Y 4 pestañitas en la parte de atrás que funcionan como lo que se ve de las correas al ponértela en la espalda. Y antes de volver a hornear todo, hice la cara que tiene la mochila por alguna razón. Con el torso hecho solo queda la cabeza. Usé más alambre y aluminio para el esqueleto. La cubrí de arcilla hasta tener algo cercano a un cubo y uní todo. Le puse sus orejas con un círculo plano unido solo por donde va la cara y marqué su forma, que es como un signo de interrogación. Su cara es la misma que la de Ditto, ya que este no se sabe transformar muy bien, solo que tiene los ojos cerrados. Para el cabello cubrí el resto de la cabeza sin tapar la cara ni las orejas. Le puse 2 coletitas en la nuca y para que mantengan su forma al hornear le puse una capa de aluminio. Las transformaciones de este Ditto tienen alguna parte como si fuera como una gota viscosa, y con la forma humana me parece que esas gotas son este fleco. El cuerpo de Lapras lo empecé haciendo como una L con aluminio y agregándole más donde irá el caparazón. Las aletas son unos triángulos pero con las esquinas curviadas y la punta doblada hacia arriba. Y al tener 4 las pegué al cuerpo. Igual que con la forma humana, la cabeza es similar a un cubo y las orejas son un semicírculo cada una. Cubrí con arcilla todo excepto donde va el caparazón. Pero al terminar de unir los trozos, le cambié las aletas por unas más grandes y las volví a unir al cuerpo.
Hice un conito para ponerlo como cuerno y usé un pincel de silicón para hacer la espiral de las orejas, la misma cara con los ojos abiertos y dividir donde están el abdomen y la parte de abajo del lapras. Para el caparazón fui cortando la forma poco a poco y aplanándolas a tener el tamaño correcto. Corté un rollo en varios pedazos. Los coloqué como las púas del caparazón. Y usé otro rollo para hacerle el borde. Lo coloqué haciendo que tape por completo el aluminio restante. Y le hice su gota viscosa en la misma zona del caparazón en ambos lados. El esqueleto de Dragonite lo hice haciendo todas las extremidades por separado y pegándolas al torso. Cubrí primero el torso y la cola con arcilla. Para unir todo en uno y darle la forma a la cola, la cual está doblada hacia adelante y un poco a la derecha. Y le hice unos hoyos en la espalda para poner las alas. Luego marqué donde están las escamas del frente, que van desde la cima del torso hasta la punta de la cola. Tras el contorno, marqué las líneas que tiene con la primera, teniendo la gota viscosa. Con el torso horneado, agregué la arcilla de las patas y les hice unos huecos para ponerle las garras que hice fuera de cámara. Luego hice lo mismo con los brazos, solo que estas garras son más circulares. Cubrí la cabeza con más arcilla en la parte de arriba porque su forma es más circular que las otras. Le puse un cuerno de manera similar que a Lapras. Hice otros hoyos para las antenas que tiene y marqué su cara, la cual por alguna razón me recordó al experimento 502 de Lilo y Stitch, aunque cuando lo busqué no se parecen en lo absoluto. También me di cuenta de que marqué dónde van, pero no le puse los ojos a nadie. Les puse unas bolitas en los huecos y las aplasté poco a poco. Aunque ahora este dito quedó un poco ojón. Las antenas las hice doblando un rollito y poniéndole un alambre para que encajara en los hoyos de la cabeza. Y les puse arcilla polimérica líquida para que se queden pegadas tras hornear todo de nuevo. Para terminarlo, aplané y corté la forma de las alas en 2 pedazos de arcilla. Puse un rollo en la parte de arriba como el brazo de la ala. Pellizqué la punta que tiene en el codo. Les puse un alambre y las doblé para hornearlas y que mantengan su forma. Las pondré en los huecos de la espalda igual que las antenas. Las uniré por completo a la espalda con más arcilla y le taladré un hueco en la cola después de hornearlo. Con las transformaciones hechas, puedo hacerle sus sombreros a la medida. Cubrí unas bolitas de aluminio para darles forma, pellizqué las gotas en cada una, marqué el patrón que tienen, quité la bolita de adentro para acomodar cómo irán en las cabezas, y los terminaré poniendo una bolita en la parte de arriba. Para la base, haré que Dito y su transformación humana estén sobre bloques de hierba de campo, por lo que corté varios rectángulos y cuadrados. Tras hornearlos por separado, los pegaré con arcilla líquida para que queden en posición.
Como quedaron las separaciones entre cada lado, cubriré con más arcilla los costados para aplanarlos y volver a hornear el bloque ya unido por completo. Lo que es el pasto lo cortaré con un borde ondulado con un tamaño un poco más grande que el bloque. Para que al ponerlo el borde cubra también un poco de los lados. Y chequé donde pondré a Ditto para marcar donde irá su forma humana. Para pintar les puse a todos una capa de primer blanco. El color de Ditto depende de qué edición se está viendo. En algunas es rosa, en otras morado o algún punto medio. Pero en el intro de Pocopia es moradito, así que lo pinté de un lavanda más claro. Sus ojos y los de sus transformaciones los pinté de negro. Y su boca es un morado oscuro. Los colores del humano también los saqué del tráiler. El color principal de la playera es un morado un poco oscuro. Los pantalones son de un azul muy oscuro. Los zapatos van de amarillo medio. Y la mochila va del mismo color. El color de la piel lo hice mezclando blanco con durazno y lo usé para pintar los brazos. Y la cara. Para las chapas que tienen las mejillas, usé un tono un poco más rosado e intenté difuminar la orilla con mis dedos. El cabello lo empecé pintando un rosa oscuro. Pero resultó un poco más rojizo de lo que quería, por lo que le mezclé un poco de naranja y lo volví a pintar. Con eso hecho, me puse a limpiar las partes blancas que había manchado, como la pokebola del costado y las mangas. Pinté de gris los pliegues de los calcetines. Pinté los ojos y la boca de la mochila de negro, igual que la cara principal. Y limpié los errores que tuve. El cuerpo de Lapras lo pinté de un azul clarito. La parte del abdomen y debajo de un beige cremoso. El caparazón lo pinté de un morado claro un poco desaturado. Mientras cuido de no manchar el azul. Usé azul medio para pintar los rombos y círculos que tiene como marcas en los costados.
Las chapas son de otro tono de azul claro, solo que para difuminarlas puse otra capa del azul original alrededor y las mezclé con el dedo. Los ojos los pinté de negro. El centro de la boca es un rojo un poco oscuro. Y los bordes un rojo muy oscuro. Dragonite tiene como color principal un naranja claro. Las escamas del frente también son de un beige cremoso, pero a este le agregué un poco de amarillo. Las marcas de las escamas las pinté con una delgada línea de beige oscuro, y aunque la primera me salió más grande, la corregí después. Las antenas son del mismo beige que las escamas. Las alas las pinté de un ciano oscuro al que le puse verde de más. Y de un tono más oscuro donde está el pliegue principal. Las chapas son naranja oscuro y también lo rodeé del naranja principal antes de mezclarlas. Limpié con blanco los errores de las garras. Los ojos de negro. Y la boca de un rojo oscuro. Los gorros son principalmente blancos, y al patrón que tiene lo pinté con el mismo amarillo medio que a los zapatos y a la mochila de la forma humana. Ya que están pintados, puedo pegar el tamaño mediano a la forma humana, el más grande a Lapras, y el pequeño colgando del cuerno de Dragonite. En la base, la parte de la tierra la pinté de un café muy clarito. Pinté con un color crema claro la parte de arriba. Y una línea por debajo de la mitad. Esparcí algunas manchas de tonos ligeramente más rojizos y oscuros. Y puse unos puntos cafés para darle más textura a la tierra. El pasto lo pinté principalmente de un verde amarillento. Pinté distintos conjuntos de hojas del pasto con un tono un poco más oscuro. Y usé un tono más amarillento para resaltar los bordes de los conjuntos de las hojas. Hice algunas sombras con un tono aún más oscuro. Y lo terminé pintando unas flores con amarillo claro. Pero esto es solo donde van Ditto y su forma humana, ya que Lapras y Dragonite irán sobre el agua, para el cual improvisé este molde con una tapa de plástico, silicón líquido, cartón y diurex. Le pegué unos tubos para sostener a los Pokémon. Coloqué el bloque de hierba al frente. Y pegué a Lapras a los tubos pequeños.
El agua la haré de resina epóxica. Para hacerla, junté en un recipiente partes iguales de resina y endurecedor. Y las mezclé como por unos 3 minutos. Luego le eché un poco de pintura de azul claro y lo volví a mezclar por otros 3 minutos. Ya que estuviera lista, empecé a vertir la resina poco a poco para que no se formen muchas burbujas. Y como calculé mal la cantidad de resina, tuve que hacer la mezcla otras 2 veces hasta que alcanzara a cubrir parte del lapras. Tras esperar 24 horas a que se terminara de curar, ya puedo sacarla del molde, el cual, a sorpresa de nadie, tuvo error. La resina se terminó pegando al plástico, por lo que le tuve que separar a la fuerza. Y el silicón del fondo se pegó a todo, así que tuve que romper la tapa de plástico para poder liberar la base. Y también tuve que volver a pintar algunas cosas que dañé en la batalla. Ya con todo libre, puedo pegar a Dragonite al tubo con el hoyo que hice, a la forma humana donde marqué en el pasto, a Ditto a su lado y a las tomas finales. Si les gustó cómo quedaron Ditto y sus transformaciones, o simplemente están disfrutando de jugar Pocopia, denle like a este video, suscríbanse para más miniaturas y dioramas como este, y si tienen alguna idea o sugerencia de qué puedo hacer a continuación, déjenme en los comentarios. Gracias por más de 1000 suscriptores, hasta la próxima.